Buenos días a la redacción del diario La República. Les damos la bienvenida hoy a este nuevo Insight LR, a quienes nos siguen por internet, y le damos también la bienvenida al señor registrador Juan Carlos Galindo. Muchas gracias por acompañarnos a este Insight. Muy buenos días. Bueno, pues el doctor Galindo es abogado de la Universidad Javeriana, tiene una maestría en Derecho y Economía de Seguros de la Universidad Católica de Bolonia, en Bélgica. Su vida profesional ha girado entre el ejercicio profesional en la parte pública y en la parte privada. Fue magistrado auxiliar de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y procurador delegado ante las sesiones tercera y quinta del Consejo de Estado. En 2007 se desempeñó como registrador nacional del Estado Civil en provisionalidad para organizar las elecciones regionales de ese año y pues recientemente fue elegido registrador nacional. Entonces, doctor Galindo, queremos comenzar este insight precisamente con el tema pues, de las elecciones. Estamos a escasos 15 días de las elecciones de Cámara y Senado y queremos saber cuál ha sido ese principal reto que ha tenido la registraduría y cómo ha solucionado los problemas que se le haya presentado. Bueno, la registraduría ya está en la recta final en los preparativos de elecciones del 11 de marzo del 2018. Desde agosto del año pasado hemos venido adelantando una serie de gestiones presupuestales, recepción de recursos, contratación, inscripción de cédulas, inscripción de candidatos, revisión de firmas, sorteo de jurados de votación. En este momento estamos en capacitación de jurados de votación y estamos ya afinando todos los diferentes elementos que conforman la infraestructura electoral para el 11 de marzo. Entre esa, toda la preparación del kit electoral, su distribución a nivel internacional y nacional. Estamos terminando de probar los medios de transmisión, recepción y procesamiento de datos del día de las elecciones y brindando también toda la infraestructura necesaria para el funcionamiento de las comisiones de escrutinio que funcionarán a partir del día 11 de marzo. Precisamente en ese tema de la logística, ¿cuál ha sido como el principal reto que han tenido en materia de llegar de pronto a más municipios o de poner más mesas de votación? No, nosotros hemos venido, en lo que tiene que ver con los puestos y mesas de votación, tenemos los mismos que determinamos desde el marzo del año pasado. Nosotros no hemos incrementado puestos y mesas de votación porque eso corresponde a la División Política Administrativa del Estado. En los municipios, quien determina prácticamente la apertura de puestos de votación es la División Política Administrativa, es decir, el aumento de corregimientos, y allí es donde nosotros luego entramos en la conformación de los puestos y mesas de votación. Yo diría que entre los retos que tenemos, por un lado es sacar adelante un proceso de plenas garantías para todos y adelantar unas gestiones que nunca antes se habían adelantado, como por ejemplo la revisión de firmas. En un mes revisamos más de 17.300.000 firmas de comités promotores que pretendían incorporar o inscribir candidatos al Congreso de la República y a la Presidencia de la República. Eso es como la novedad que hemos tenido por el momento. Okay. En el tema del número de votantes, ¿cuál es el porcentaje que espera que lleguen a las urnas, digamos, haciendo un recorrido histórico por lo que ha sido el comportamiento de los votantes colombianos? Bueno, históricamente en Colombia ha habido una alta abstención y particularmente en las elecciones de congresos donde más se expresa. Nosotros tenemos un censo electoral para estas elecciones de 36.025.318 colombianos habilitados a votar en 11.229 puestos de votación, en 103.343 mesas en 69 países y en el territorio nacional. Nosotros estamos adelantando una campaña, no solamente para que saquemos unas elecciones de plenas garantías, sino unas elecciones en donde haya la mayor participación de los ciudadanos. Y para ese propósito hemos venido preparándonos no solamente con nuestras campañas de capacitación, divulgación, promoción de las elecciones, sino especialmente nos estamos dirigiendo a la población que históricamente ha sido más apática, más indiferente, que son los jóvenes. Nosotros queremos invitar a los jóvenes a que participen activamente en las elecciones, en el proceso electoral, a través de su voto. Los estamos invitando y sensibilizando en el entendido que ellos son parte de nuestro país, ellos son el presente y el futuro de Colombia y necesitamos contar con ellos para ver cómo superamos los grandes problemas que tenemos, porque la juventud tiene fuerza, tiene acción, tiene voluntad,
tiene determinación, y eso es lo que nosotros necesitamos para hacer los grandes cambios que necesita Colombia a partir de la elección de los mejores hombres y mujeres para conformar el Congreso de la República. Okay, la siguiente pregunta la tiene Tatiana Arango, ella es la editora de Ocio. El abstencionismo ha sido pues uno de los problemas más grandes en las elecciones pues históricamente, pero entonces la pregunta es ¿cuáles son las razones de este problema y qué se está haciendo para superarlo, y también en el caso de los jóvenes que usted menciona? Bueno, justamente a eso me refería en la respuesta anterior. Sí, en los sistemas políticos hay dos vertientes desde la tipología del voto. Unos que tienen voto obligatorio y otros que tienen voto libre, voluntario. Y es una gran discusión que se ha dado a nivel de los politólogos, cuál de los dos sistemas debería brindar. Cada uno de ellos tiene defensores y detractores. Nosotros históricamente hemos tenido un voto voluntario, no se impone. Por el otro lado, hay unos incentivos para que los ciudadanos vayan a votar. Yo creería que dentro del diagnóstico de la abstención, varios elementos pueden estar conduciendo a que los colombianos no vayan a las urnas. Un desinterés, la problemática misma del Estado, el tema de corrupción, el tema de que el Estado en muchas ocasiones no cumple adecuadamente con los propósitos de las diferentes instituciones, es decir, el Estado no les llega a los colombianos como les debería llegar. De igual manera, una indiferencia derivada en general de las contiendas políticas. Los partidos han venido perdiendo ese poder, ese valor que tenían en el pasado, y no solamente en Colombia, a nivel mundial. Y diría yo, en el tema de los jóvenes, que se ha venido creando una nueva realidad, la realidad de redes, esa realidad virtual en la cual muchos de ellos viven y participan muy activamente, y estamos dejando de lado la participación institucional. Entonces yo creo que todos estos elementos están conduciendo a que esa abstención se mantenga. Por eso nosotros estamos como registraduría con un gran reto, ver cómo hacemos unas muy buenas elecciones con garantías para todos, pero adicionalmente las más participativas. Y estamos llevando a cabo diferentes foros, diferentes reuniones. Estamos reuniéndonos con los jóvenes para contarles y sensibilizarlos sobre su papel en la democracia actual, sobre su papel en los destinos de Colombia, lo importante que es contar con todos y cada uno de los jóvenes. Tenemos una estrategia maravillosa en redes que se identifica bajo un hashtag que es "Yo no dejo a Colombia en visto", que está sensibilizando a través de unos memes que tienen una fortaleza muy grande, llevarle a los jóvenes y que ellos entiendan efectivamente cuál es su papel en la democracia y en la sociedad colombiana. Adicional de todas las campañas de publicidad y divulgación para motivar en todos los medios a los colombianos para que acudan a las urnas. Okay, sigamos hablando de todos los procesos de la registraduría. María Alejandra Solano, editora de Especiales, tiene la siguiente pregunta. ¿Cómo califica el proceso de inscripción de cédulas? ¿Se logró la meta de que más personas inscribieran su cédula? Bueno, yo diría que la meta de la inscripción de cédulas no es que haya un gran número de inscritos. El proceso de inscripción de cédulas tiene como propósito brindarle a los colombianos que variaron su residencia electoral o aquellos que deseen cambiar de puesto de votación dentro de un mismo municipio, que lo puedan hacer. Y por eso nosotros, desde un año antes de las elecciones, abrimos un proceso que dura 10 meses, en el cual los colombianos pueden ir a las registradurías a inscribir su cédula. Porque recordemos que desde hace 10 años se cambió el esquema respecto de las cédulas por primera vez. Antes, 10 años antes, el colombiano que le entregaban su cédula por primera vez tenía que inscribirla en la registraduría en el periodo de inscripciones. Desde hace 10 años variamos ese esquema, y desde que se produce la cédula de ciudadanía por primera vez queda inscrita en el censo electoral. Entonces ya no es necesario que el joven que recién recibe su cédula tenga que ir a inscribir su cédula. Lo podría hacer si cambió de residencia electoral o si quiere cambiar su puesto de votación. Pero yo creo que este año hicimos un muy buen proceso de inscripción de cédulas.
fue muy exitoso porque lo hicimos por primera vez en forma digital en su gran mayoría. Con computadores, con lectores de huella, validamos la identidad de la persona que llegaba a inscribirse y logramos un proceso de inscripción que tardaba 15 segundos para el colombiano. Luego, desde ese punto de vista, le brindamos a más de 1.900.000 colombianos que pudieron inscribirse para estas elecciones de Congreso la oportunidad de que lo hicieran muy rápidamente en las sedes de la registraduría y una semana en los puestos de votación. Okay. La siguiente pregunta la tiene Gabriel Forero, él es nuestro editor de Nuevos Medios. Sí, registrador, ¿cuál es la expectativa entonces del tiempo que se demore para la entrega de resultados? ¿Cómo va a ser ese conteo para las del 11 de marzo y si nos puede anticipar para la primera vuelta? Bueno, el tiempo siempre es la pregunta, esa pregunta no se rebaja en ninguna rueda de prensa ni en ninguna entrevista y tiene absoluta razón. ¿Por qué? Porque la registraduría siempre ha venido acostumbrando al país a dar resultados muy rápidamente. Recordemos el plebiscito. El plebiscito a la hora, a las 5 de la tarde, ya habíamos dado el 98% de los resultados. Nosotros seguimos en esa tarea de dar resultados rápido. ¿Cómo va a ser la entrega de los resultados el 11 de marzo? Primero, van a ser escrutados las consultas. Los jurados, la primera tarea que van a hacer es iniciar por una consulta, hacen los escrutinios, diligencian el formulario E14 de la consulta 1, luego pasan a la consulta 2 y después inician Senado y después Cámara de Representantes. ¿Eso qué nos quiere decir? Que las consultas, como el escrutinio es rápido, porque una es entre 3 candidatos y otra es entre 2 candidatos, los jurados van a ir muy rápido. Además, porque esos votos van a estar en una urna especial, diferente de la de Congreso. Entonces, ese diligenciamiento de los escrutinios de mesa van a ser muy, muy rápido por los jurados y la transmisión de los mismos va a ser también muy rápido. Entonces, las consultas vamos a darlas, yo digo siempre, yo no me acostumbro a casar con una hora porque dependemos no solo de lo que hace la registraduría, sino de lo que hacen los jurados, pero muy rápidamente vamos a tener los resultados de las consultas. Para Congreso, la cosa es diferente. Para Congreso, los escrutinios van a ser muy lentos, como históricamente ha sido los escrutinios de Congreso. ¿Por qué? Porque tenemos muchos candidatos. Por ejemplo, para Senado de la República tenemos 945 candidatos. 945 candidatos. Y en una mesa puede haber votación por muchos. Y toca escrutarlos uno a uno, ir determinando cuántos votos tiene y luego inscribiéndolos en el formulario E14. Luego, ese trabajo del Senado y luego el de la Cámara se puede tardar fácilmente entre 2, 3 o 4 horas los jurados de votación. Se demorarán menos donde menos votos haya, pero más donde haya una alta votación. Y después de eso empieza la transmisión de los resultados. Hicimos unos estimativos en nuestro último simulacro que transmitir un escrutinio de mesa, un formulario de 14 de Senado que tiene alrededor de 17 páginas, el transmisor se demora entre 8 y 11 minutos. Y luego llega toda la información a nuestras bases, a nuestros centros de procesamiento de datos, empezamos a consolidarlos y a divulgarlos. Luego ese escrutinio nos demoramos mucho más que lo que pueden ser unas consultas. La siguiente pregunta la tiene Carlos Rodríguez, él es el editor del Globo Economía. ¿Por qué los tarjetones de las consultas se les van a entregar a los votantes solo si estos lo piden? Bueno, recordemos que las consultas son unas consultas interpartidarias, son unas consultas que diferentes grupos significativos de ciudadanos y partidos políticos pidieron el apoyo a la organización electoral. La consulta o el papel de la registraduría en unas consultas partidarias, sea internas o sea abiertas, es de apoyo. Nosotros apoyamos a los partidos políticos para brindarles una infraestructura con el fin de que ellos puedan acudir a los ciudadanos y los ciudadanos expresarse con relación a lo que plantean las consultas. Primer aspecto. Segundo, porque como son dos consultas, no queremos que se pueda
criticar a los jurados de votación porque al ofrecer una u otra pueda pensarse que hay alguna interferencia en la voluntad del ciudadano, que haya una inclinación de los jurados en determinado momento en favor de una u otra consulta. Entonces, por eso la instrucción que se les ha dado a los jurados de votación es que entreguen la tarjeta de la consulta que corresponda a petición del ciudadano, para evitar que o bien el jurado pueda decir que se está inclinando en favor de uno o en favor de otro al ofrecer las tarjetas, o bien que se pueda criticar efectivamente que está sucediendo esa circunstancia. Por esa razón hemos considerado, y es la instrucción que le hemos dado a los jurados de votación, que deben ellos esperar a que los ciudadanos les soliciten la tarjeta de la consulta que a bien tengan. ¿Y por qué no se puede participar en las dos consultas? Porque recordemos que en la legislación electoral colombiana hay la prohibición de la doble militancia. Como hay dos consultas de diferentes grupos significativos de ciudadanos y partidos, si se permitiera la votación de las dos, estarían votando por dos militancias y eso no se puede. Entonces, por eso hay que escoger una. Le hace una pregunta sobre precisamente lo de los tiempos de entrega de resultados en comparación con otros países. Colombia, ¿en qué lugar está? No, Colombia es de los primeros países, si no el primero, en rapidez de resultados, a pesar de que no tenemos lo que tienen 8 países de 295, que es voto electrónico. Nuestro sistema de divulgación de resultados es muy rápido, de los más rápidos del mundo. Okay. Lilian Mariño, editora de Finanzas, tiene la siguiente pregunta. Si los tiempos no alcanzan, ¿cuánto cree que se podría votar la consulta anticorrupción y cuánto costaría? No, recordemos que no hay consulta anticorrupción, no hay. Eso es una de las falsas noticias que están circulando en las redes, que por favor pida la tarjeta de anticorrupción y márquela de la siguiente manera. No hay. El trámite de la consulta anticorrupción pasó por la registraduría para revisión de firmas, en este momento está en el Congreso de la República. Luego, no va a haber ninguna tarjeta de consulta anticorrupción el 11 de marzo del 2018. Eso sí depende de muchas cosas. Primero, de qué sucede en el Congreso de la República. Segundo, en qué condiciones se pueda llevar a cabo ella. Hasta ese momento, cuando salga de Congreso y todo esto, y nosotros sentarnos con el Ministerio de Hacienda para ver cuántos recursos hay, podríamos saber cuánto costaría. Okay. La siguiente pregunta la tiene Laura Bolaños, ella es periodista de la sección de finanzas. Por acá, ¿cuáles son los avances que hay por acá en el tema de biometría y cuándo podremos los colombianos empezar a votar por este medio? Bueno, recordemos que la biometría no es para votar. La biometría no es para votar. La biometría la utilizamos es para validar la identidad del ciudadano cuando llega a votar, para evitar una problemática que en algunas zonas del país históricamente había sido muy concurrente, y es la suplantación de electores. Para esos efectos, en esas zonas donde haya biometría, la persona, luego de pasar el filtro de la policía al puesto de votación, pasará al de biometría, entrega su cédula, hacen una lectura con una pistola de código de barras, coloca la huella digital y verifican si la persona está habilitada para votar. Primero, si es esa persona la que dice ser en la cédula, y segundo, en qué mesa de votación está habilitada en ese puesto. Y si no está en el censo electoral de ese puesto, entonces le dirán dónde sí puede votar. Para esta selección tendremos 10.028 puestos de biometría, que vamos a repartir en 22 departamentos en 98 municipios. El ideal sería tenerlo en todo el país, pero es una herramienta muy costosa y no tenemos los recursos suficientes para poder implementarlo. Pero sí, esa selección de qué puestos de votación fue hecha en un trabajo mancomunado y articulado con la Procuraduría General de la Nación y con la MUE. Miramos cuáles eran históricamente esos municipios donde se habían presentado problemas de suplantación de electores, y allí focalizamos la presencia de la biometría en esos sitios. ¿Qué pasa si una persona llega y pues hace la prueba de la biometría y no logra validar su identidad?
¿Se la llevan a la cárcel o eso cómo funciona ahí? No, pues eso es un tema de policía, no sé cuál sería el manejo que le tendrían que dar, pero en lo que tiene que ver con nosotros no vota, no puede votar. Okay. La siguiente pregunta la tiene David Jauregui, él es periodista de Asuntos Legales. El Consejo Nacional Electoral le ha pedido fortalecer el software de la registraduría. ¿Cuáles han sido los inconvenientes en este tema y cuál ha sido la respuesta del CNE? Bueno, tengo que hacer las siguientes precisiones. Lo primero, el software de escrutinios que vamos a utilizar para las elecciones del 11 de marzo es un software que hemos venido trabajando desde el año pasado, viendo cuáles han sido las dificultades que se tuvieron hace 4 años para superar esos problemas que evidenciamos históricos. Luego, nosotros hemos venido trabajando para fortalecer el software de escrutinios que va a ser utilizado el 11 de marzo. ¿Qué es lo que sucedió hace unos días? El Consejo Nacional Electoral le pidió a la registraduría que contratáramos un software adicional de control de escrutinios. Eso fue hace una semana, es decir, 20 días antes de las elecciones. Yo, desde el año pasado, desde agosto y septiembre, le enviamos al Consejo Nacional Electoral una comunicación diciéndole, por favor, indíquenos cuáles son los requerimientos que necesitan ustedes para el software de escrutinios para las elecciones de marzo. Y nunca recibimos un reporte especial de qué exigencias tenían hasta hace una semana. En estos momentos estamos corriendo, ¿no?, para ver cómo eventualmente a través de una urgencia manifiesta se podría contratar ese software adicional. ¿Y eso ustedes asumirían los costos? Obviamente, no, ya el Consejo Nacional Electoral obtuvo los recursos del Ministerio de Hacienda. Estamos a la espera de que nos entreguen ya los componentes técnicos de los requerimientos de ese software para poder iniciar el trámite de contratación. De contratarlo no alcanzaría entonces para las Vamos a ver, en eso depende también en qué momento nos entregan los componentes técnicos para nosotros disponer ya los trámites jurídicos de contratación y de implementación para las elecciones del 11 de marzo. Pero recordemos, estamos a 15 días de las elecciones del 11 de marzo. Bueno, hablemos un poco de costos. Mario Chávez, editor de Economía, tiene la siguiente pregunta. Registrador, precisamente, ¿cuánto van a valer estas elecciones? ¿En cuánto subió el presupuesto con respecto a las de hace 4 años? ¿Y qué es lo que es más caro? Bueno, mire, el tema de estas elecciones del 11 de marzo le van a costar a la registraduría 600.000 millones de pesos, de los cuales 123.000 millones de pesos en reposición de votos. Es decir, que los costos logísticos de la registraduría ascienden a cerca de 477.000 millones de pesos. ¿Sí? De esos tenemos costos, por ejemplo, personal. Por ejemplo, kit electoral nos vale 208.000 millones de pesos. El plan de comunicaciones, 24.000 millones de pesos. El preconteo, escrutinio y digitalización de los formularios, 124.000 millones de pesos. La consolidación y divulgación, 11.305 millones de pesos. ¿Cómo se calcula el presupuesto de las elecciones para la registraduría? Nosotros nos sentamos con el Ministerio de Hacienda viendo lo que costaron las elecciones de hace 4 años. Y tenemos 2 elementos que pueden incrementar ese valor. Uno, primero, el índice de precios al consumidor, que se le aplica esa cifra para colocarlo a precios de hoy. Es decir, esas elecciones del 2014, ¿cuánto costarían en el 2018? Y adicionalmente, ¿cuál es el incremento del censo electoral? ¿Cuántas mesas de votación se nos van a incrementar por razón del crecimiento del censo electoral? Y adicionalmente, uno tercero, y es viendo qué novedades le podemos incorporar al proceso electoral para que sea más fuerte y robusto. Esos 3 elementos son los que nos llevaron este año a los 477.000 millones de pesos, que es el valor de la logística. Pero las elecciones valen mucho más. Es que las elecciones no es un proceso de la registraduría, no, es un proceso de Estado y de sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos la logística, la brindamos,
pero hay unos costos de seguridad, de desplazamiento de la policía, del ejército, el apoyo que dan todos los organismos de control, las entidades territoriales y el gobierno nacional también apoyan en la realización del del proceso electoral. Luego, el proceso electoral tiene unos costos que uno podría, o sea, con temor a equivocarme, pero fácilmente estas elecciones de Congreso podrían tener un costo de 1.2, 1.5 billones de pesos para el Estado en general. Por esa razón, yo sí quiero invitar a todos los colombianos para que acudan masivamente a las urnas. Es muy grande el esfuerzo que hace el Estado para brindarle la oportunidad de votar, para que puedan elegir a los mejores hombres y mujeres que lleguen al Congreso de la República. Eso sería muy importante que todos tuviéramos esa información, esa percepción y promoviéramos la participación masiva en las urnas. En términos de porcentaje, sumando estas tres variables que usted nos acaba de comentar, ¿el incremento fue de cuánto más o menos? No recuerdo exactamente, pero el incremento más o menos podría estar del orden del 10%. Okay. La siguiente pregunta la tiene Isis Beleño, ella es periodista de la sección de especiales. ¿Cuántos jurados de votación se determinaron y cuáles han sido los criterios utilizados que si se han cambiado algunas de las condiciones para escoger a estos jurados? Bueno, desde el año 2007 la Registraduría Nacional del Estado Civil viene seleccionando a los jurados a través de un software. De manera aleatoria los elige o los sortea. Y desde ese mismo año tuvimos la gran novedad, en ese momento fue poder incorporar a los universitarios, porque hasta esa época, cuando se le pedía los listados a las universidades, mandaban las de los docentes y el personal administrativo, pero los universitarios no. En ese año fui yo registrador por primera vez y dije, ¿cómo vamos a desaprovechar semejante potencial que tenemos de jóvenes capacitados, idóneos para cumplir con su labor, que nunca habían estado antes en el debate político o en la preparación de unas elecciones, y cómo nos pueden ayudar? Y incorporamos esa novedad. Entonces, desde ese año 2007 no ha habido ningún cambio. Todas las empresas y entidades públicas y privadas nos mandan las bases de datos de sus funcionarios. Nosotros las incorporamos en unas bases de datos por municipio y seleccionamos de allí los jurados. ¿Cómo o cuántos seleccionamos? Recordemos, son 103.343 mesas de votación. En cada mesa de votación tiene que haber 6 jurados. Y nosotros escogemos cerca de un 10% adicional para tener jurados capacitados que lleguen esos días, que esos los llamamos los jurados remanentes. Para estas elecciones, más o menos vamos a tener alrededor de unos 688,000 jurados de votación seleccionados y capacitados para que nos ayuden en un proceso que para ellos y para Colombia es muy importante. Ellos son quienes son la autoridad electoral el día de las elecciones. Ellos son la autoridad desde la instalación de la mesa hasta los escrutinios de la misma. Luego, yo utilizo una expresión que me parece la más clara del papel del jurado, la persona más importante fuera del ciudadano el día de las elecciones. Ellos son los notarios de la democracia. Okay. La siguiente pregunta la tiene Joaquín López, él es periodista de la sección de empresas. Por aquí. ¿Nos podría explicar, por favor, cómo es el manejo del voto en blanco? Porque en últimas parece ser uno de los argumentos que más están usando quienes están creando las fake news. Bueno, el tema del voto en blanco, recordemos que por constitución, el artículo 258 nos dice: deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando los votos en blanco constituyan mayoría absoluta en relación con los votos válidos. Tratándose de elecciones unipersonales, bueno, eso sería para las unipersonales. Pero entonces el voto válido que obligaría a repetir unas elecciones sería aquel en el que supere la mitad más 1 de los votos válidos recibidos en la elección. Supongamos, en las elecciones del 2014, la votación, si mal no recuerdo, estuvo alrededor de los 14 millones de votos válidos.
Entonces, para que pueda repetirse la elección de Congreso de la República, el voto en blanco por cada circunscripción o por las que fuere, debe superar 50% más un voto. Es decir, tendría que ser 7 millones un voto en blanco para que repita las elecciones. Es una norma que está así plasmada y por la historia de lo que han sido las elecciones en Colombia y particularmente unas elecciones legislativas, es muy complejo que lleguemos a ese escenario. Pero ahí está previsto. Si se supera el voto en blanco, supera ese margen, 50% más un voto, mayoría absoluta, entonces obligaría a repetir las elecciones de Congreso. Y aclarémosle también a la gente que piensa que el voto en blanco se le suma al candidato que lleva mayor número de votos, cuando, No. digamos, no sucede lo del 50 El más voto en uno. blanco no se suma con ninguno. El voto es voto en blanco y el único efecto que tiene vinculante es si supera la mayoría absoluta de los votos válidos de la elección, porque obligaría a unos nuevos comicios. La siguiente pregunta la tiene Noelia Sigüenza, ella es periodista de la sección de Economía. ¿Cuáles considera que fueron los errores cometidos en las antiguas votaciones y que no quiere que efectivamente... ¿Los qué, perdón? Los errores cometidos en las antiguas votaciones y que no quiere que se vuelvan a repetir pues en estas. Bueno, el proceso electoral es un proceso dinámico y la registraduría viene adelantándolo desde hace 70 años. Más o menos el esquema que tenemos en la actualidad, en donde la registraduría dirige el proceso electoral, lo adelanta ejecutivamente con el apoyo de personal contratista, viene llevándose a cabo desde hace cerca de 30 años. 30 años la registraduría viene bajo este modelo y es un modelo que le ha traído muchas ventajas a la entidad. Aprovechamos la tecnología, la flexibilidad que tienen los contratistas para reaccionar en las problemáticas que nosotros vemos un día de elecciones y nos permite a nosotros dirigir y estar atentos a que el proceso se adelante perfectamente. Cada proceso electoral ha traído una problemática diferente. En el año 2002, por ejemplo, tuvimos un gran problema de fraude electoral con la suplantación de electores. 4 años después, tuvimos otra problemática con la manipulación de los formularios E14. En el 2014, tuvimos una problemática con el plumón. La registraduría entregaba en los puestos de votación un plumón de tinta líquida, que en algunas zonas del país no secaba rápidamente. Entonces la persona doblaba el voto y quedaba marcado no solamente donde había hecho la seña para su voto, sino del otro lado. Y esto fue lo que reconoció el Consejo de Estado en un reciente fallo, que se presentó una nulidad de una gran cantidad. Estas elecciones nosotros dispusimos, incluso desde antes de que saliera el fallo del Consejo de Estado, utilizar bolígrafos o esferos como estos, de los que conseguimos en cualquier papelería, de tinta seca. E incluso cualquier colombiano que quiera llevar su propio esfero, eso para luchar contra otra fake news, que es la de los bolígrafos borrables. Nosotros vamos a utilizar cualquiera de estos, el de la papelería, entonces, y el que quiera llevarlo, el propio, lo puede hacer sin ningún problema. También hubo algunas otras dificultades con la custodia de los documentos electorales. También desde antes de conocer el fallo, nosotros ya incorporamos una serie de medidas para garantizar que ese material electoral fuera resguardado adecuadamente. Y cada proceso electoral trae sus retos. El nuestro es que todo nos salga muy bien y que tengamos la mayor participación de los votantes.